Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta hora, que has dispuesto tu corazón para estudiar un poco de la palabra de Dios. Bien, vamos a comenzar esta clase número 15 de la materia la epístola a los Efesios. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias por esta hora, gracias, oh Dios, por la vida, por las fuerzas, por este momento en que tú nos otorgas y que podemos escudriñar tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, bendito seas porque tú eres bueno y hasta este día tú no nos has dejado, sino que tu misericordia ha sido con nosotros todos los días. Bendito seas, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces clase número 15 de la materia la epístola a los Efesios. Continuamos en el capítulo 2, no hemos podido terminar este capítulo y la razón es porque pues tiene mucha riqueza teológica, hermanos. O sea, después de Romanos, podemos decir que esta carta, la carta de los Efesios, es una de las cartas más teológicas del apóstol Pablo, que, que Dios nos permitió ahora tener, que está compilada en el canon y que ahora podemos estudiarla y ver que cómo Dios fue revelando más y más a través del apóstol ahora podemos estudiar estas riquezas. Bueno, nos quedamos en el capítulo 2, verso número 20. Voy a ponerlo ahí en pantalla. Verso número 20. eh, Dice allí la palabra edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, entonces este pasaje, hermanos, nos hace ver, obviamente, cuál fue el propósito de los profetas y de los apóstoles. ¿Okay? ¿Y cuál era el propósito? Poner el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo es el fundamento. Entonces, ya no es necesario el día de hoy toda esta fiebre de apostolitis, ¿verdad? Que hoy existe y que está más que nada con los neopentecostales. Neo significa el movimiento por sentidos. O sea, vemos que ahora el nuevo movimiento pentecostal es mucho de los sentidos, de visiones, que soñaron, que Dios les hizo sentir y Dios les habló y ese tipo de cosas. Y dicen cosas pues que van en contra muchas veces de las escrituras, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. El fundamento ya está puesto y la revelación ya está terminada. ¿Cómo es esto, hermanos? Bueno, ese fue el punto. Los profetas escribieron, la mayoría de ellos, el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Samuel, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Daniel, Moisés, Josué, Habacuc, Sofonías, Amós, o sea, todos ellos, esos profetas, y escribieron el Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Entonces, ese fue el punto, o esa es la piedra angular, hermanos, de lo que es ahora la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios con, contiene todo lo que es la revelación de Dios. ¿Okay? Contiene toda la revelación de Dios. O sea, todo lo que Dios quiso decirnos está contenido en las escrituras. Y obviamente la mayor revelación de Dios, hermanos, es Jesucristo. Esa es la mayor revelación. O sea, Jesucristo es la palabra claramente expuesta. ¿Okay? En Cristo se cumplen todas las fiestas, en Cristo se cumplen todos los sacrificios, en Cristo se cumplen todas las promesas. Por eso dice la palabra en Corintios que en Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Por qué? Porque obviamente en Cristo encuentran su cumplimiento. Entonces, básicamente, hermanos, tenemos que entender esto. La iglesia ya no necesita apóstoles y profetas. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ya no hay más revelación. ¿Okay? Entonces muchos dicen, bueno, es que apóstol es aquel que planta iglesias. No, no, no. Una cosa es que haya apóstoles, ya no hay apóstoles como Pedro, como Juan, como Pablo, como Tomás, como Felipe, como ya no hay así.
Hay un ministerio apostólico, esa es otra cosa. ¿A qué nos referimos? Todos somos apóstoles, todos. ¿A qué nos referimos? Que todos hemos sido enviados a predicar el evangelio, porque la palabra apóstol significa enviado. Hemos sido enviados. Pero, hermanos, los apóstoles hicieron milagros. ¿Ok? Hicieron milagros. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos que entender que cuando Dios daba un mensaje, cuando Dios daba una nueva revelación, era respaldada por señales y milagros. ¿Ok? Señales y milagros. Entonces, Jesús, siendo esa palabra visible, siendo esa palabra encarnada, siendo la revelación de Dios, todo era respaldado por milagros. O sea, Jesús no era un milagrero que simplemente venía aquí a curar gente. No, hermanos, ese no es el evangelio. El evangelio no es curar gente. El evangelio es lo que Cristo hablaba y lo que Dios respaldaba a través de los milagros. ¿Ok? Entonces, cuando vino Moisés y se presentó ante el pueblo, Moisés dijo, es que si yo les digo que Jehová me envió, pues no me van a creer, ¿no? Me van a decir cuál es su nombre, Jehová no se te ha aparecido. Entonces Dios le da señales a Moisés, ¿no? Que la vara se convierta en culebra, que, ¿cómo se llama? Que mete su mano en su seno y sale leprosa, que vierta agua en la tierra y se convertirá en sangre. Entonces, esas señales respaldaban su mensaje, ¿ok? Entonces llega Jesús, también hace señales, pero él no escribió nada. Él simplemente capacitó a los discípulos. Pero llega el punto de los discípulos y los discípulos ahora llegan con una predicación de hermanos. Fíjense bien lo que hizo los apóstoles. Hablando del fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que los apóstoles vinieron a hacer es dar a entender, o sea que, por decir, un apóstol llegaba y decía, bueno, miren, ¿se acuerdan de lo que profetizó Isaías? No, pues que sí, se cumple aquí. Se cumple en Cristo. No, pero ¿cómo es posible? Entonces, ellos explicaban, o sea, el Nuevo Testamento, hermanos, como lo hemos dicho, es la explicación del Antiguo. ¿En base a qué? En base a Cristo. O sea, los apóstoles ahora nos abren el panorama de cómo se cumplieron las profecías en Cristo. ¿Ok? Y obviamente están poniendo fundamentos. Por eso ya no hay más apóstoles, hermanos. Porque ya no hay más fundamento que poner. Ya no hay más. ¿Por qué ya no? Pues porque ya no hay más revelación. La última revelación fue la de Juan en Apocalipsis. Esa fue la última revelación ya. Ya no hay más que decir. Ya no hay más que revelar. Ya no hay más que decirnos. Que Dios quiera decirnos. ¿Ok? Entonces, en ese poner el fundamento los apóstoles, cuando ellos iban enseñando que Jesús es el Cristo. O sea, hermanos, como yo se los dije en otras sesiones, muchos eran crucificados en ese tiempo. O sea, no era una casualidad que Jesús fuese crucificado. Obviamente que no, hermanos, ni era el único crucificado. O sea, en el Imperio Romano se crucificaban a muchos. Y eso era para mantener a raya al pueblo judío y a los demás pueblos. ¿Okay? Y cuando llegaban los apóstoles y decían, ese que crucificaron, ese es Dios. Ese es el Cristo. En él se cumplen la ley y los profetas. Entonces la gente decía, oye, está bien lo que dices Pedro, está bien lo que dices Pablo, pero pues porque he de creerlo. Entonces venían los milagros. Hermanos. ¿Por qué? Respaldaban, el milagro respaldaba lo que los apóstoles estaban poniendo como fundamento. Por eso Pablo en 2 Corintios dice que los milagros de apóstol habían sido hechos entre ellos. O sea, Pablo estaba poniendo el fundamento, Pedro estaba poniendo el fundamento, Juan estaba poniendo el fundamento. Entonces se hacían milagros para respaldar el mensaje. Entonces, hermanos, por eso lo que tenemos ahorita en la palabra es palabra autoritativa. ¿Ok? Es palabra inspirada por Dios. Entonces,
¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Bueno, pues obviamente las escrituras. Ese es el fundamento. O sea, es lo que Dios ha hablado a través de sus profetas y a través de sus apóstoles, pero que ha sido respaldado por milagros y señales, hermanos. ¿Eh? Entonces, retomando esto, eh, tenemos entonces, hermanos, que ya no hay más profetas y ya no hay más apóstoles. Bueno, pero es que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14 que debemos profetizar. Sí, profetizar ahí tiene la connotación de predicar el evangelio, no de decir nuevas cosas. Hermanos, no, revelación ni profetizar no es decirte con quién te vas a casar, no es decirte qué carro comprar, no es decirte qué casa vas a comprar, no es decirte en qué estado te vas a ir a vivir. Eso no es profetizar. ¿Okay? Eso no es profetizar. La profecía siempre tuvo que ver con Cristo. ¿Eh? Siempre tuvo que ver con Cristo. Entonces, al momento de que Cristo ya vino y Cristo ya se reveló a nosotros, obviamente, hermanos, eso ya no tiene valor. O sea, ya no hay más profecía que Dios quiera decirnos. ¿Por qué ya no? Pues sencillamente porque Cristo ya vino. Sencillamente por eso. Entonces, simplemente nosotros tenemos que predicar lo que ya fue dicho. Exponerlo, hermanos, lo que ya fue dicho. ¿Ok? Entonces, quiere decir que las congregaciones y la iglesia debe estar fundamentada en las escrituras. En las escrituras, que ese es el fundamento, hermano. O sea, no es el fundamento un hombre, como lo es los testigos de Jehová, como son los mormones, como son los budistas, como son el Islam. No, hermanos. El cristianismo y la iglesia está fundamentada en la piedra angular, y esa es Jesucristo. Seguimos adelante. Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora los pastores? ¿Qué estamos haciendo ahora? Edificando. No estamos poniendo fundamento. El fundamento ya fue puesto. ¿Ok? El canon ya está hecho. La profecía ya fue hecha. Dios ya nos dijo lo que nos quería decir. Ya Dios nos reveló todo lo que fue su voluntad. Y entonces ahora nosotros en eso vamos a estar edificando. ¿Cómo se edifica? Pues vean lo que dice después del versículo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Qué quiere decir? La Biblia debe estudiarse de una manera concisa y de una manera consecutiva. O sea, no es solamente el problema también, otra vez, el problema de las corrientes neopentecostales es que van de acuerdo al tiempo, ¿no? O sea, si ven ellos que tal congregación o su congregación está triste, predican un mensaje del gozo. Y si ven que hoy es del muertos, predican uno de muertos. Y si ven que hoy es del día de Navidad, entonces predican de Jesús cuando nació. Entonces, hermanos, ese es el problema de las neopentecostales. O sea, no tienen un orden de cómo estudiar la Biblia, hermanos. O sea, no, las doctrinas bíblicas de las escrituras pues son muy extensas. O sea, imagínate, yo no voy a poder cubrir en una sola sesión hablar de la humanidad de Cristo. O sea, no se puede. O sea, porque tenemos que ver muchas cosas, el por qué Cristo debió ser humano, cómo se cumplió, la señal de la Virgen María, el por qué fue a Egipto, por qué vino después a Nazaret, después nació en Belén. Por ejemplo, hermanos, esta historia de los supuestamente magos, hermanos, si ustedes leen el Evangelio de Lucas, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que los magos no vinieron sino hasta que Cristo más o menos tuvo 8 años. O sea, ese cuadro donde llegan los magos y Jesús es un recién nacido, no concuerda con las escrituras.
¿no? Y vean, o sea, toda la gente tiene ese tipo de imagen en la mente de que los reyes vinieron, o los magos, más bien, los magos vinieron a Jesús y él estaba en el pesebre y él no sabía que recibía mirra e incienso y oro, o sea, que él no sabía, no, hermanos, o sea, cuando los magos llegaron con Jesús, ella no era un recién nacido, ¿ok? Entonces, ustedes léanlo, hermanos, y pueden ver eso, ¿no? No estamos ahí diciéndolo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros estudiemos de una manera coordinada, ¿ok? El problema de hoy en día es que muchos quieren abarcar mucho y entienden poco, ¿ok? Entonces, eh, debemos entender, hermanos, que como un edificio bien coordinado, hay cosas que se deben poner primero, ¿no? O sea, en un edificio no es levantar por levantar. No, 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 vamos a ver qué primero se hace, ¿no? Pues primero se pone la cimentación, entonces ya se puso el cimiento en este caso lo que vimos, la parte de el fundamento, eso ya se puso, ¿no? Bueno, ahora qué vamos a hacer, bueno, vamos a levantar columnas, ¿no? Y ya empezamos a ver varias columnas, que así se le nombra a los apóstoles, ¿no? Que dice que Juan y Pedro en ese momento eran columnas en Gálatas capítulo número 2, cuando dice Pablo que él fue otra no recuerdo el nombre, pero él se fue a Arabia, a estudiar todo con respecto a lo que es el Evangelio, a la Torá, y entonces él regresó ya con una revelación del Evangelio, ¿no? De acuerdo en las Escrituras. Y dice que cuando se lo presentó a los apóstoles, que en ese momento dice eran considerados columnas de la iglesia. O sea, entonces mira a Pedro, a Juan, a Santiago, o sea, todos los apóstoles estaban allí, hermanos. O sea, no solamente vemos en Hechos que Pedro sobresale, pero no porque él fuera el mandamás o el que a todos lo respetaban a él, no, sino que Pedro era el vocero de los 12, pero los 12 predicaban, los 12 enseñaban, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 7, cuando dice que se empezaron a quejar de la repartición diaria, los 12 fueron los que tomaron acuerdo de que debía buscarse a 7 varones que hiciesen ese trabajo, los 12, hermanos. Entonces, los 12 estaban allí, eran las columnas, y dice que cuando llegó Pablo y expuso lo que Dios le había revelado, entonces dice que le extendieron la diestra, o sea, le extendieron la mano derecha en señal de compañerismo. O sea, que lo que él efectivamente predicaba y lo que él decía que Dios le había revelado concordaba perfectamente con con las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Entonces, eh, se levantan columnas y después se empiezan a levantar las paredes, ¿no? Se empiezan a levantar las paredes para que esto no se caiga, y como un edificio, hermanos, bien coordinado, vamos creciendo para ser un templo. ¿Cuál es la finalidad? Ser un templo santo en el Señor. Es decir, una de las cosas que va a traer la exposición correcta de las escrituras, hermanos, es que la iglesia no se mezcle con el mundo. Lo que hoy estamos viendo de cómo cristianos se dejan arrastrar por estas costumbres paganas, se dejan arrastrar por estas cosas que no vienen de Dios, ¿no? Sino que vienen a recordar o a enceguecer el pensamiento de los hombres, es por falta de la luz de las escrituras, hermanos. Es por esa falta de la luz de las escrituras. O sea, empezar a pensar que qué tiene de malo, que esto, que el otro, que lo demás allá, es una clara muestra, hermanos, es una clara muestra de que se ha abandonado las escrituras. Y entonces andas a ciegas. Entonces, ya en esa ceguera, pues cuando tú andas a ciega en un lugar, en un cuarto oscuro, pues no sabes con qué te tropiezas, no sabes con qué. O sea, imaginémonos que es un cuarto donde tú estás totalmente a oscuras, y el cuarto está lleno el muro está lleno de cuchillos. Pues de alguna u otra forma te vas a cortar porque pues no ves, hermano. Entonces, hay mucha gente hoy que se dice cristiana y está concordando con los impíos, ¿no? En ese tipo de prácticas, pues que no vienen de Dios, hermanos, no vienen de Dios.
O sea, que no honran a Dios más que nada. O sea, hay muchas cosas que muchas veces hacemos y muchos dicen, bueno, es que pues tampoco la Navidad es de Dios. Y tienen toda la razón, tienen toda la razón, pero estamos hablando de algo que sí es verdad y que sí ocurrió. O sea, estamos de acuerdo que Jesús no nació el 25 de diciembre. Estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿ocurrió eso? Sí. Ahora, lo de esta festividad de noviembre, ¿es verdad que los muertos regresan? Eso es una vil mentira. O sea, cómo podemos comparar una mentira con una verdad que sí sucedió? O sea, perdónenme, pero no hay punto de comparación. O sea, eso solamente es justificar algo que saben que está mal, pero que quieren simplemente justificar un pecado que saben que están haciendo. Recuerden lo que dijo Pablo en 1 Corintios 8, porque estos hombres están sin entendimiento y lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. O sea, todas esas ofrendas que ellos hacen y que muchos disque cristianos se han atrevido a participar pensando que su corazón está con Dios, sirven a los demonios. O sea, es increíble, pero estamos como en el tiempo de Corinto, ¿no? Que en el tiempo de Corinto ellos estaban en la iglesia y cuando salían las prostitutas del templo de Diana de los Efesios, digo, cuando salían las prostitutas ahí del templo de Corinto, iban a corintiar, ¿no? O sea, por un lado eran cristianos, pero por otro lado se unían con una ramera. Entonces, hermanos, es triste ver, o sea, y también lo que yo les preguntaba a varios cristianos, o sea, ¿cómo es posible que este tipo de fecha los mueva? O sea, ¿cómo es posible? Eso habla de una falta de entendimiento, eso habla de una falta de cordura y habla de una falta de comunión con Dios, hermanos? O sea, no podemos crecer como un templo santo si estamos poniendo como fundamento los sentimientos, si estamos poniendo como fundamento el humanismo, si estamos poniendo como fundamento la psicología, estamos poniendo como fundamento la psiquiatría, estamos poniendo como fundamento el feminismo. O sea, no podemos crecer de esa manera. No podemos crecer de esa manera. O sea, hermanos, aunque las iglesias sean distintas, o sea, no es lo mismo, la iglesia de Corinto no era la misma iglesia que de Éfeso, o sea, los efesios tenían diferentes problemas que la de Corinto, ¿ok? Pero todos tenemos que tener un mismo denominador, las escrituras. Cuando se abandonan las escrituras, hermanos, no podemos crecer como un templo santo. Empezamos a tomar estrategias humanas, hermanos. Empezamos a tomar pensamientos humanos que no tienen nada que ver con Dios ni con Cristo. Seguimos, versículo número 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El día de ayer estaba yo escuchando una canción, porque no es un canto, una canción donde decían, donde recitaban, Espíritu Santo ven a este lugar, Espíritu ven a este lugar, Espíritu ven a este lugar. Y hermanos, analicen ese tipo de letra. Esa letra es antibíblica. O sea, yo se lo dije a mi esposa, esa letra no es bíblica. ¿Por qué no es bíblica? Porque Jesús o porque el Espíritu de Dios no mora en un templo hecho por manos de hombres. O sea, es antibíblico decir, Cristo ven el Espíritu de Dios ven este lugar. Es antibíblico, hermanos. No se puede cantar eso. ¿Por qué no? Para empezar, porque Dios habita todo lugar. Segundo, porque el templo no es un templo hecho de manos. El templo es mi cuerpo, el cual Dios habita cuando yo me arrepentí de mis pecados y creí en Jesucristo. O sea, el Espíritu nunca se va. Si yo estoy diciendo que el Espíritu venga, entonces estoy diciendo que el Espíritu un día se me fue y necesito que venga otra vez y que me renueve, hermanos. Eso es antibíblico. Toda la plenitud del Espíritu Santo está dentro de nosotros, de Dios. Él nunca se va, se apaga, eso es otra cosa, se entristece, pero no se va. Entonces, cantar ese tipo de cosas no es bíblico, hermanos. Vean lo que dice aquí, dice, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, hermanos, aquí morada de Dios en el Espíritu significa para que demos fruto. O sea, no te debes de estar esforzando en el sentido de que, ay, es que tengo que dar amor. Tengo que dar amor porque, pues si no, no soy cristiano. Hermanos, esa es tu naturaleza. ¿Por qué te debes de esforzar? Por perseverar en la palabra de Dios. Debes esforzarte por perseverar. Debes esforzarte por conocer de Cristo. De eso debemos esforzarnos. El fruto
el carácter cristiano se va a dar porque estamos siendo edificados, hermanos. Por eso, alguien que no se congrega, por eso, alguien que estuvo y después se ha ido, hermanos, pues tú lo ves que no avanza en su vida cristiana. Él dice que Dios le habla y que él también estudia en su casa y que él ha descubierto muchas cosas, pero si te empiezas a pensar en lo que supuestamente Dios le ha enseñado, es puro humanismo. Hermanos, cuando alguien utiliza las escrituras simplemente para autoconmiserarse o para autojustificarse, ¿tú piensas que eso es Dios? No es cierto, hermanos, porque toda la revelación, o más que nada ahora lo que tenemos es iluminación. Toda la iluminación que Dios nos pueda dar a través de las escrituras nos tiene que llevar a Cristo. O sea, tú piensas que Dios te va a dar iluminación para que destruyas la iglesia. Perdóname, no fue Dios, eso fue el enemigo. O sea, el enemigo es el que te está diciendo ataca a la iglesia porque aquí dice, porque ellos aquí están mal y casi casi es pecado de muerte. O sea, hermanos, pues no es cierto. El ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces quiere decir que no le puedo decir nada al pastor de que está mal. No, claro que sí, pero tu finalidad no es destruir. Tu finalidad es que la doctrina sea más apegada a las escrituras. Y si Dios de verdad te ha iluminado el entendimiento y sabes que tal práctica que se está teniendo dentro de la congregación no está bien hecha y tú vas con el pastor y en humildad, ¿no? Le dices, oiga pastor, mire, yo estudié esta parte y yo creo que lo que estamos haciendo específicamente en esta área, siento que no glorifica a Dios, ¿no? O más bien, no glorifica a Dios porque la escritura dice, y hermanos, si el pastor está en el espíritu, lo va a aceptar y va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, la palabra de Dios lo dice y si lo dice, pues yo qué tengo que decir, ¿no? Yo qué tengo que decir, pero muchos lo que hoy están haciendo no es edificar, sino destruir. ¿Cómo destruyen? Por Facebook, ¿no? O sea, no es que esto para mí está mal y empiezas a atacar sin fundamento, simplemente porque tú crees, porque tú sientes, porque tú opinas que para mí no está bien. O sea, muchos piensan que algo no está bien porque sienten o porque en su sentir como que parece que no está bien, no está correcto. Y hermanos, aquí no estamos por sentir, aquí estamos por fe. Imagínate, ¿no? Cuando te van a dar una inyección por algún malestar que tú tengas en el cuerpo, ¿sientes bonito? Cuando te van a inyectar, ¿sientes bonito cuando tienes que hacerte una operación y te tienen que abrir cierta parte del cuerpo para que estirpar o para arreglar cosas dentro de tu cuerpo? ¿Sientes bonito? Pues hermano, no. ¿Y que por eso está mal? O sea, hermanos, ese es el problema del día de hoy. Hoy la gente ha rebajado todo a un sentir. Ha rebajado todo a que yo no me duela, que yo no sufra, que yo no tenga un malestar, una incomodidad, ¿no? Y hermanos, como dijo un reformador, la iglesia debe ser el lugar donde más incómodo te debes de sentir. Debe ser el lugar donde más incómodo debes sentirte. ¿Por qué? Porque se te debe de confrontar con tu pecado. Se te debe de confrontar con una vida que no estás llevando bien delante de Dios. No delante de mí, delante de Dios. Porque nosotros somos simples humanos que también debemos a veces ser confrontados y a veces necesitamos también ir a Dios y arrepentirnos como pastores. Pero mi deber es decirte que esta es la voluntad de Dios y si no estás bajo esta voluntad de Dios, pues arrepíntete. Entonces, hermanos, ser edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas no es buscar una iglesia cerca de mi casa. Es que yo voy a esta iglesia porque está cerca de mi casa. ¿Y estoy en la Biblia? Pues no, pero pues siento que no están tan mal. No, hermanos, mira, si no tocan la Biblia, si no estás creciendo espiritualmente, ¿qué haces ahí? Dime qué haces allí. O sea, nada más es por tu comodidad. Pues eso te va a ser demandado. Tú tienes que buscar una iglesia donde tú crezcas espiritualmente. Y no importa el nombre, importa la palabra. Que te disipulen, que crezcas, que tu carácter cristiano
dé fruto, hermano. Eso es lo que debes buscar. O sea, no solamente Ibri tiene la verdad. No, hermanos. Hay muchas otras congregaciones hermanas que también predican con gozo y con fervor y con amor la palabra de Dios, los cuales es bueno. Es bueno, hermanos. Costumbres, pues sí, tenemos diferentes, por eso hay tantas movimientos, ¿no? Asambleas, pentecostales, bautistas, anabaptistas, presbiterianos, episcopales, o sea, hay muchas. Pero el chiste es que todos prediquemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de la iglesia. Entonces, concluimos con este capítulo. ¿Qué podemos concluir con el capítulo 2? Bueno, ¿qué podemos concluir de este capítulo 2? Bueno, Pablo afirma que el fundamento firme de la congregación efesia es la doctrina que Cristo les dio por medio de sus profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. A través de los tiempos ha habido un único plan de salvación. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban con ansiedad al Mesías o Salvador que vendría, y los creyentes del Nuevo Testamento miran en retrospectiva al Salvador que ya ha venido. Por eso, hermanos, a los apóstoles y a los profetas, que eran portadores de la palabra de Dios acerca del Salvador, con justicia se les puede llamar el fundamento de la iglesia. O sea, es lo que hoy tenemos como las Escrituras. ¿Ok? Bien, hermanos. Bien, que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase para iniciar el capítulo 3. Bendiciones.